Can llaman en el punto de mira. Y no por su último proyecto. Prepárense porque lo que acaba de pasar, nadie se lo esperaba. Resulta que Demet Özdemir, sí, la que fue su pareja y coprotagonista, le ha llamado. Y no es para pedirle un autógrafo ni nada de eso. El salseo aquí es gordo, gente, gordísimo. Para ser honestos, todos pensábamos que la relación entre Can y Demet había quedado en el pasado. Ya sabéis, un romance de telenovela que se acabó, punto. Se seguían en redes, se daban algún like ocasional, lo típico de exparejas que se llevan bien. Pero, una llamada. Una llamada en medio de todo el lío de Can con su nueva novia, la italiana Diletta Leotta. Esto huele a chamusquina, amigos. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento, bueno, complicado. Con Diletta todo parece muy mediático, muy de portada de revista. Pero quizás, solo quizás, Can está empezando a sentir el vacío de algo más real. ¿Y quién mejor para entenderle que Demet, alguien que ha pasado por lo mismo, que conoce el mundillo y sobre todo, que vivió con él esos momentos de gloria de Erkencikus? Muchos dicen que esta llamada es solo una estrategia para generar más ruido mediático, para mantener a la gente hablando de ellos. Y no les falta razón, porque ahora mismo, cualquier cosita que hagan juntos, o separados pero relacionados, es oro puro para la prensa del corazón. Pero yo sospecho algo más profundo. Piensen un poco. Can y Demet compartieron tantas cosas. No solo escenas de amor apasionadas en la serie, sino también la fama repentina, la presión, las giras promocionales por todo el mundo. Eso crea un vínculo especial, ¿no creéis? Es como si hubieran vivido una aventura juntos y ahora, de repente, uno de los dos se da cuenta de que, quizás lo vivido fue más importante de lo que pensaba. Imaginen la escena. Can, rodeado de cámaras de flashes, con una relación que parece sacada de una película, y de repente un número conocido en su pantalla. ¿Qué pasa por la cabeza de uno en esa situación? ¿Será que el éxito y el glamour no lo son todo? ¿Será que extraña la sencillez, la complicidad que tenía con Demet? Y la razón de la llamada, según me llega a mí por los pasillos del salseo, es todavía más intrigante. No se trata de celos, ni de querer volver, que va. Dicen que Demet le llamó porque Can le pidió consejo. Sí, habéis oído bien. Can Yaman, el galán turco que conquista a medio mundo, ha buscado el consejo de su exnovia. ¿Y sobre qué? Pues sobre su relación con Diletta. Esto sí que es inesperado. ¿Quién se imaginaría que Can iría a buscar la opinión de Demet sobre sus asuntos amorosos actuales? Es como si Demet fuera su consejera personal, su confidente en temas del corazón. ¿Será que Can confía más en el criterio de Demet que en el de nadie más? ¿Será que la amistad, esa que a veces supera a las parejas, ha sobrevivido a pesar de todo? Para ser honestos, esto me da mucho que pensar. Demuestra una madurez o quizás una desesperación, por parte de Can que no le conocíamos. Buscar el consejo de una expareja sobre tu relación actual, eso es jugar con fuego. ¿Qué le habrá dicho Demet? ¿Le habrá advertido sobre algo? ¿Le habrá dado alguna pista sobre cómo manejar esta relación tan pública? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se está dando cuenta de que la vida no es solo fama y mujeres guapas. Quizás se está dando cuenta de que el camino que está eligiendo con Diletta, tan mediático, tan escandaloso, no le está aportando la felicidad que realmente busca. ¿Y quién mejor para darle una dosis de realidad que Demet, alguien que conoce su mundo y que además, ya no tiene nada que perder? Muchos dirán que es una locura, que es una forma de revivir viejos fantasmas. Pero yo sospecho que es un intento de Can por encontrar un poco de calma, de sensatez, en medio de tanto caos. Quizás Demet le ha recordado quién es él de verdad, lejos de los focos y de los escándalos. Ahora, la pregunta del millón, la que nos deja a todos con la intriga, ¿creéis que esta llamada podría cambiar algo en la vida de Can Yaman? ¿O es solo una anécdota más en su ya de por sí agitada vida sentimental?